Hola, yo soy el ingeniero Miguel Ángel Sánchez Quijano y voy a hablarles sobre el tema con el cual voy a obtener el grado de maestro en ciencias en la línea de hidrología ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su nombre es Propuesta Metodológica para evaluar daños de deterioro y conservación de patrimonio arqueológico por fenómenos hidrológicos, en principio la zona arqueológica de Conchuliche. ¿Cuál es la importancia de estudiar este tipo de fenómenos? Pues bien, las zonas arqueológicas fueron los principales centros urbanos que se establecieron en el país mucho antes de la presencia de la conquista española y por lo tanto nos significa de igual manera como nación. Por ello, ya existen departamentos gubernamentales que se dedican a hacer este tipo de estudios como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Entonces, ¿cuáles son las variables que pueden afectar en la presencia o en el fenómeno de desgaste? Pues bien, es la precipitación, la humedad relativa y el manto freático, que a su vez conllevan al proceso de intemperismo, erosión, infiltración, desarrollo de hongos, problemas de salud, capilaridad y salinidad, que en consecuencia llevan a desgaste en la pintura y bienes muebles, daños a muros tallados, reducción de las propiedades de carga y estabilidad de la estructura, así como la pérdida parcial o total del patrimonio. Y bien, para poder entrar al tema hay que conocer los antecedentes. Y entre todas las características que yo les presenté, ya se lleva más de 70 años investigando para la reducción de la erosión, de la intemperismo, la capilaridad y la humedad relativa. Ya hay bastante información al respecto sobre esto. Entonces, si nos vamos específicamente en la humedad relativa, el objetivo principal de los investigadores en la actualidad es encontrar materiales que reduzcan este tipo de fenómenos, debido a que si no se hace, llegan a haber afectaciones de alto costo de mantenimiento en las zonas, afectación en la salud, desarrollo de fúngicos, hongos y bacterias, y el desgaste o deterioro del inmueble de la zona arqueológica. En la capilaridad se busca o la manera de quitar o eliminar humedad en las estructuras, se realiza una perforación conocida como cámara de adhesión que, agregándole ciertos otros materiales, logra absorber la humedad y hace que los muros no se humedezcan por completo. Y bien, si hablamos en México, ya se ha demostrado que la pirámide de Sol, la zona arqueológica de la pirámide de Sol, ya se está hundiendo debido a la capilaridad que se presenta en la base de esta estructura. En la cuestión de erosión hídrica y intemperismo, podemos hablar que todas las lluvias que sean ácidas, más que nada ácidas, tienen un daño muy significativo en las zonas, en los inmuebles, en las zonas arqueológicas. Y ya se ha demostrado que en la Ciudad de México, donde sí existe un sistema de monitoreo de estos gastes, eh, que hay zonas de alto riesgo que desgastan, debido a la lluvia, desgastan las zonas arqueológicas presentes en el centro del país. También es importante hablar un poco de la ecuación revisada de pérdida de suelo universal, porque aunque es una ecuación que sirve para medir en terrenos muy grandes, en hectáreas muy grandes, se ha detectado o se ha demostrado durante estos últimos años que se ha usado para establecer el desgaste en estructuras que estén o compuestas por cierto porcentaje de material granular como barro. Y es así como es posible obtener la erosión media en el que se desgasta de un inmueble patrimonio cultural. También en el intemperismo podemos considerar la disolución de las piedras calizas por procesos químicos, en el cual, como comentamos, las lluvias ácidas combinadas del agua con el dióxido de carbono, cuando tocan la superficie de un carbonato de calcio, una caliza, ocasionan un proceso químico que degrada la materia, se separa y se reduce la superficie de la misma. Esta puede ser que no sea un proceso de corto plazo, sino a largo plazo, pero también es importante entender que este es otro problema que se necesita estudiar y analizar. Y bien, ¿cómo se determinó el problema y la zona arqueológica? Esto fue debido a que tuve una reunión importante con la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en donde se me indicó que ya se presentaban 18 zonas que tenían esta prioridad de investigación hacia los fenómenos hidrometeorológicos. Y por obvias razones, opté por tomar la zona de Conchuliche debido a que yo soy de la región de Quintana Roo y conozco el comportamiento de la humedad, el comportamiento de la temperatura, el comportamiento de la precipitación de la región, así como ya he visitado y conocido esta región, esta zona. Así que podía yo enfatizar principalmente cuáles eran los problemas y empezar a hacer los estudios.
Y bien, para conocer un poco más del tema es importante establecer en dónde se encuentra la zona arqueológica. La zona arqueológica está ubicada en el red de drenaje RH33AD, publicado por Conagua. Sin embargo, yo me di la tarea de limitarla a una microcuenca, en el cual se ve o se refleja que la zona arqueológica está apenas en el inicio del DREM. Conocemos las características de la cuenca, área, perímetro, largo, ancho, etc., así como la curva isométrica donde se establece que la cuenca es una cuenca sedimentaria. Conocemos el clima, que es prácticamente un AW1H1, X1, X', que es un clima cálido subhúmedo con lluvias todo el año, con precipitaciones anuales entre 100 y 1100 y 1300 milímetros al año. Todo el tipo de suelo es caliza. El tipo de roca es prácticamente resina en perfil óbico. El principal uso del suelo en la actualidad es de uso agrícola, principalmente de cosecha de caña de azúcar. Existen plantas muy emblemáticas en esta región. Una de las más conocidas es la guaya, un fruto que se consume aquí, que no se puede conseguir en otra parte más que en la península de Yucatán. Existen animales tanto como el jabalí y el venado de cola blanca, e incluso hasta el jaguar se puede ver y apreciar en estas zonas. Y bien, existen dos localidades importantes cerca de la zona arqueológica que podrían afectar, que es la localidad de Nicolás Bravo y la comunidad de Morocoy. Hablando ya del marco teórico, hay que establecer cuáles van a ser mi tema de investigación y cuáles van a ser mi fundamento teórico de mi tema. Eso va a ser la hidrología paramétrica, la obtención de información de las lluvias, temperaturas, humedades de las estaciones de Conagua, así como otras estaciones, la ecuación revisada de pérdida de suelo para obtener el desgaste anual, el potencial de presión de agua, que es el modelo de la capilaridad del material, la interpolación espacial para ver si se obtiene un mapeado del fenómeno de liberación de gases, la programación de hardware Arduino especializado, porque me va a permitir obtener datos de dióxido de carbono, ya que ninguna estación de Conagua obtiene esta información y es importante para mi estudio, así como establecer una red de monitoreo hidrogeológico aparte del que ya se tiene. Hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis principal? Pues es posible hacer un pronóstico de deterioro de una zona arqueológica de Populich con el fin de generar medidas destinadas para la conservación de recintos e implementar materiales de mantenimiento. Y bien, para lograr esto, mi objetivo general va a ser desarrollar una metodología de diagnóstico que permita de manera física y química comprender el comportamiento de los procesos hidrológicos, cuantificar el deterioro de los inmuebles establecidos en las zonas arqueológicas y promover materiales alternativos que permitan la prevención y mantenimiento de estos recintos. Para ello, ¿cuál va a ser los pasos a seguir de mi metodología? Pues es la recopilación de la información, los análisis de eventos hidrometeorológicos, la caracterización de roca y suelo de la región, la modelación computacional de la capilaridad, el monitoreo de materiales y modos arqueológicos, la inspección hidrotérmica mediante microestación, principalmente la del Arduino, y la prueba de materiales antihumedad. Como un dato extra, como un dato importante, es que ya se tiene información, ya se programó el Arduino, ya está listo para la medición y aquí tenemos datos que tienen prácticamente 15 días antes de la presentación y se puede apreciar completamente la mayoría de las cuestiones hidrometeorológicas como la temperatura, humedad, presión atmosférica, punto de rocío, el dióxido de carbono, que es muy importante, y la humedad del suelo. Y bueno, ¿cuáles son mis resultados esperados? Se espera obtener una metodología que permita analizar y prevenir los deterioros de los inmuebles de los patrimonios arqueológicos del país, con el hecho de estar relacionado con eventos hidrometeorológicos que consecuentemente permitan el desarrollo del fenómeno de erosión. Tengo mi calendario con el tiempo aproximado de cómo voy a cumplir con el requerimiento de mi tesis y las referencias con las que yo presenté este tema y las que prácticamente avalgo mi tema de investigación. Sin más por el momento, le agradezco que hayan tomado 10 minutos de su tiempo para escuchar esta presentación. Por mi parte, eso es todo.